Desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer. Si se encontraba algún cadáver, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión. Esa fue la orden expresa que provenía del propio general Augusto Pinochet. El hallazgo de cuerpos inhumados ilegalmente ocasionó que la dictadura militar perpetrara un delito para ocultar otro: la exhumación de cuerpos, actuar que fue conocido en clave en el mundo militar como la operación Retiro de Televisores. En 1975, la versión oficial de la dictadura era que no existían los detenidos desaparecidos. De hecho, argumentaron que muchos de ellos eran terroristas que habían muerto en enfrentamientos. Información falsa que quedó al descubierto en noviembre de 1978, cuando un hombre que buscaba a su hijo secuestrado encontró uno de los secretos mejor guardados de la dictadura: los huesos de 11 campesinos y 4 jóvenes detenidos en Isla de Maipo. Esta situación cambió los planes de Pinochet. Augusto Pinochet Ugarte, en definitiva, ordenó a través de un criptograma que se exhumaran los restos de las víctimas que habían sido inhumadas en marco de estas labores criminales de desaparición forzada. Informes oficiales establecen que desde el mismo día del golpe de Estado, el martes 11 de septiembre de 1973, ciudadanos comenzaron a ser detenidos. En el Palacio de la Moneda, miembros del dispositivo de seguridad y asesores de la Presidencia de la República fueron amarrados de pies y manos con alambres, subidos a un camión militar y trasladados al regimiento Tacnampeltewe, y el destino de muchos de ellos aún es incierto. Presuntamente fueron fusilados por agentes del Estado y enterrados en un pozo seco, según se acreditó en el fallo de segunda instancia. Lo primero que ocurría en estos casos era la detención o el secuestro de las personas, y eran llevados a recintos donde tenían a los prisioneros, recintos que eran clandestinos, normalmente no eran la cárcel pública o lugares de encierro reglamentario, y donde se les interrogaba y posteriormente se ordenaba su ejecución. La desaparición forzada de personas fue una forma criminal en que obró la dictadura, especialmente en algunas épocas. Particularmente fue un método que empleó esencialmente la DINA. En algunos casos esporádicos la Central Nacional de Informaciones también actuó. Distintas querellas criminales y denuncias fueron interpuestas en tribunales, hasta que se abrió una investigación sobre inhumaciones ilegales en el 5º Juzgado del Crimen de Santiago, donde en enero de 2007 se estableció que entre la comisión del delito y el inicio del juicio pasaron 9 años, por lo que la acción para perseguir la responsabilidad estaba prescrita y se absolvió de los delitos a 9 exmiembros del ejército. Lamentablemente, en los primeros tiempos se aplicó la ley de amnistía de Pinochet. Se prescribían los casos, porque hasta aquí hoy día son casos, los tratan como casos comunes. El problema, cuando se empezó a no aplicar la amnistía ni la prescripción, es cuando el Estado chileno, el 2006, es condenado por denegación de justicia. Tras un recurso de apelación, la causa llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago. En su sentencia, la 8ª Sala del Tribunal de Alzada capitalino sostuvo que hay 2 hechos indiscutidos: la exhumación ilegal de cadáveres que a su vez fueron ilegalmente inhumados, y que estos restos fueron introducidos en sacos y arrojados presumiblemente al mar. Estas labores, podrían eventualmente ser catalogadas y calificadas jurídicamente desde el punto de vista de las conductas que se han desplegado como constitutivas de exhumaciones ilegales e inhumaciones ilegales, porque después algo se hace con los cuerpos de las víctimas. Pero por otra parte, nosotros podemos entender que estos son actos que se dirigen a encubrir también los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se detalló en la sentencia que los ilícitos son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de conformidad a los principios generales de derecho internacional incorporados en nuestra Constitución Política de la República. Además, estos delitos tienen el carácter de imprescriptibles. Estas desapariciones forzadas han sido consideradas como delitos de lesa humanidad
y particularmente porque existe un deber del Estado de buscar los restos de estas personas y saber cuál fue su destino para poder entonces entregarle esta información a sus familiares. Nunca había una orden general de buscar, es decir, no existe el orden que dice a la PDI, al Servicio Médico Legal, a quien sea, salgan a generar hipótesis de búsqueda sobre dónde puede haber disposición de restos. Más bien lo que hay son órdenes puntuales emitidos por las y los ministros investigando un caso específico particular. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 9 exmiembros del Ejército como autores del delito consumado de exhumación ilegal perpetrado en diciembre del año 1978 en el campo militar de Peldehue, asignado al Regimiento Tacna del Ejército de Chile, a sufrir cada uno de ellos la pena de 270 días de reclusión menor en su grado mínimo. Esta condena fue ratificada por la segunda sala de la Corte Suprema y solo se sentenció por exhumación ilegal porque solo fueron procesados y acusados por ese delito. La desaparición forzada es un crimen grave, es un delito de lesa humanidad, bueno, es cometido por fuerzas estatales y además el ocultamiento de información es parte del mismo delito, es decir, no es una cosa secundaria. Además, hay diversos episodios del denominado retiro de televisores, en otros lugares como Calama, Pisagua, entre otros. En el caso de los detenidos en La Moneda, aún existe la incógnita de quiénes los ejecutaron en una investigación que sigue vigente.